minutitos. Sí me encantaría que quizás podamos ir diciendo nuestros nombres y qué expectativas tenemos de esta actividad. Recordar que la temática que vamos a tratar, más allá de que una conferencia magistral o un monólogo, es interactivo y a mí me encanta ir dialogando con quienes estamos presentes, nos hemos inscrito acá a este taller, entonces sí me gustaría muchísimo poder conocerlos, tal vez saber sus expectativas del tema control de los cuerpos, dueñidad y valores patriarcales en la configuración de las dinámicas políticas en América Latina. ¿Les parece si cada uno puede ir presentándose? Quizás estamos 11 personas. ¿O hacemos dedocracia? Mario, no sé si se me ha escuchado. Sí, licenciada, se la ha escuchado muy bien. No sé si podemos interactuar o lo habían llevado así al saber que es la última conferencia. Háganlo, no es necesario que al menos por ahora vayan alzando su mano, solamente activen su micro y si desean su cámara. Es un espacio seguro donde no vamos a ser juzgados, nadie tiene la verdad absoluta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerson Pérez, soy estudiante de licenciatura en Ciencia Jurídica de la Universidad de El Salvador. Y bueno, este ha sido un proceso de, digamos, de varias conferencias en las que hemos estado viendo como distintas perspectivas sobre el abordaje de algunos temas relevantes en el tema de los derechos sexuales. Y pues ha sido bastante enriquecedor y a la vez informativo, pues conocer las experiencias sobre todo de distintos lados de América Latina y en algunos casos cómo podemos nosotros interpretarlo en nuestra realidad, pues tomando en cuenta que aquí en El Salvador también estamos bajo normas bastante rigurosas en algunos sentidos y hemos tenido bastantes casos que son como de ejemplo para saber cuáles son las limitaciones que existen en nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Ese es más o menos la expectativa que en lo personal tengo sobre estas conferencias y es un gusto poder tener a alguien que sepa de estos temas. Muchísimas gracias, Gersan, y bienvenido a esta última conferencia y al espacio que acabamos de iniciar. ¿Alguien más tal vez que desee presentarse? Andrea, Noemí, Naomi. Adelante, Saraí del Carmen. Donde recorremos académicos, prácticos, de oportunidad como estudiantes para desarrollar nuestro programa nacional también dependernos de nuestras áreas. Gracias, Saray. Un poquito con interferencia, pero muchísimas gracias por la participación. Tal vez alguien más, estamos ya 17 personas. Listo, vamos a comenzar entonces con la actividad de esta tarde. Pues bien, la temática que tenemos es control de los cuerpos, dueñidad y valores patriarcales en la configuración de las dinámicas políticas en América Latina. En torno a ello lo vamos a desagregar en algunos aspectos, como es el control de los cuerpos, la dueñidad y estos valores patriarcales que se ven reflejados en la política latinoamericana.
De este modo, yo quiero arrancar con la siguiente pregunta. ¿Creen que en América Latina la política sigue estando dominada por valores patriarcales? Comprendo que en anteriores charlas ya pudimos ir analizando qué es el patriarcado, qué es la política. Además, al estar cursando tercer y cuarto año en humanidades y ciencias jurídicas, pues ya lo vamos afianzando el criterio. Por favor, vamos levantando la manito del Meet para respondernos esta pregunta. ¿Creen que en América Latina la política sigue estando dominada por valores patriarcales? Quienes consideren que sí, levanten la manito. Jimmy, muchas gracias. Saray. 2 personas de 18. 3 Vilma, 4 María José, Andrea, 5. Ya, perfecto. Estamos 5. 6 con Alba. 7 con Derek. Acá Verónica nos dejó un mensaje que dice: considero que sigue estando dominada por el patriarcado. Ajá, vamos bien. Recordarles, desde luego, muchísimas gracias. Ya puedo ver más manitos levantadas. Como había señalado de un inicio, no se trata de un monólogo. Si alguien pudiera ir encendiendo su camarita también, se los agradecería muchísimo. Perfecto. Vamos tomando alrededor de 12, 13 manos levantadas. Perfecto. Esta pregunta la vamos a hacer en el mismo sentido al final para ir, en cambio, aportando con criterio técnico, con criterio jurídico y lo que es aún más trascendental, el diario vivir, lo consuetudinario que refiere el tema de la dominancia de los valores patriarcales en América Latina, desde su política propiamente dicho. Los objetivos que nos hemos trazado en este tiempo a compartir es, primer punto, analizar qué significa el control de los cuerpos en clave latinoamericana, porque no podemos y jamás lo vamos a analizar desde la perspectiva latina con la europea, pues son contextos supremamente diferentes. Aunado a ello, reconocer también que el enfoque de la conquista que se habla históricamente, que en realidad fue una masacre, que fue un apropio de los pueblos, un genocidio en muchísimos de los casos, refleja el contexto latinoamericano con otras realidades. Recordar también que no nos atraviesa en el mismo sentido la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 que sucedió en Europa, la posguerra igual a la Segunda Guerra Mundial, la problemática que sucede en Latinoamérica, que son otros asuntos a tratarse. El segundo objetivo es comprender la noción de dueñidad. ¿A qué alude esto desde la perspectiva académica, crítica, jurídica? ¿Y este vínculo con un colonialismo será patriarcal o no? E incluso las nuevas formas de dominancia del poder que se establece desde la construcción del género, ya que los movimientos sociales en Latinoamérica también empiezan a concebirse como una imposición patriarcal desde los feminismos. Y allí el reto. Como tercer objetivo está identificar cómo los valores patriarcales configuran la política. Una política que ha sido diseñada acaso desde el criterio únicamente masculino será, o en la actualidad, con la paridad y este movimiento del 50-50 que se empieza a ver en Latinoamérica, así como los gobiernos de corte capitalista que empiezan a tener posicionamiento geopolítico, involucra e inculca en su defecto el tema del género. Como cuarto objetivo es reflexionar sobre el rol de los futuros juristas y humanistas, que son ustedes, para transformar estas dinámicas impuestas. Acojo el criterio señalado por Verónica. Considero que sigue estando dominada por el patriarcado, una política, y también me permito hacerles la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que esto puede ser cambiado? ¿Sí? ¿No? Si alguien quiere opinar, adelante. Puede igual encender su micro y hablarlo. Quienes digan que esta configuración patriarcal de la política latinoamericana puede cambiar, levanten la mano. Quienes están de acuerdo con la afirmación. Vamos viendo cuántas manitos se levantan. Vilma, una. Verónica,
sigamos participando. Estamos 22 personas ya. Muy bien. Y alguien que se anime a decirnos, Alba, gracias. ¿Cómo creen que podría cambiar esta dominancia? ¿Alguien tal vez desea dejarnos algún comentario? ¿Cómo consideran que esto podría ser cambiado? Esta nueva dinámica, no tan nueva, esta dinámica que se ha señalado desde la política patriarcal en Latinoamérica. Si alguien más desea hablarlo, pueden hacerlo en total confianza. Es un espacio seguro, nadie tiene la verdad absoluta. Avanzamos. Por acá tengo. A ver, Wendy nos dice, mayor apertura de la participación de mujeres en la política. Es una de las alternativas. Muchísimas gracias, Wendy. Ahora, parto con esta pregunta que espero al final podamos aún más respondérnosla en este espacio y en este contexto. ¿Qué es el control de los cuerpos? Esto se entiende y me gustaría reflejar estas tres láminas. La marea verde que sucede en toda Latinoamérica, la corriente por respetar los derechos de las diversidades sexogenéricas y el reconocer y no juzgar los embarazos adolescentes. Parto de esta dueñidad de los cuerpos, que es la imposición que se nos ha determinado. ¿Por qué? El control de los cuerpos significa la decisión por fuera desde lo que puede o no pueden hacer las personas con su cuerpo, cuerpa, como ustedes gusten interpretar. Históricamente, esto ha recaído a las mujeres siendo visible. Sin embargo, y hay otro aspecto que a mí me encantaría poder analizarlo, es que no solamente se habla de cuerpos femeninos, sino también de los cuerpos masculinos. La imposición de cómo debe ser físicamente una persona, de cómo está bien el estatus físico, visual de un ser humano. Esto se comprende en su defecto desde lo siguiente. En América Latina y aterrizando en nuestro territorio, primer punto, tenemos la criminalización del aborto, tanto en El Salvador como Honduras. Si me preguntan dentro de mi país, el Ecuador, ¿qué sucede con el tema del aborto? Hay pronunciamientos de la Corte Constitucional del Ecuador, que es el máximo órgano de interpretación de la normativa, en la cual establece causales para acceder al aborto. Una de ellas es el haber sido fruto de una violación. La segunda de estas causales es que la mujer gestante como tal se encontrare privada de su raciocinio, es decir, que no tenga su estatus mental hábil. Son las dos causales para acceder al aborto dentro del Ecuador. Sin embargo, la legislación ecuatoriana no analiza el tema de los asuntos sociales que atraviesan mi país. Por ejemplo, Ecuador, ¿alguien conoce Ecuador en el mapa, en Google Maps o ha podido visitarlo? ¿O qué han escuchado de Ecuador quizás en las noticias, de nuestros presidentes? No, nadie. Bueno, de pronto, ¿sí se me está escuchando correcto? ¿Sí estamos ahí? Mario, no sé si todo está bien.
Ya, gracias, Vilma. Bueno, Ecuador se divide en 4 regiones: la costa, sierra, oriente y la región insular. En el tema del aborto, propiamente dicho, como una forma de dueñidad de los cuerpos, sucede lo siguiente. La realidad que atraviesa una mujer del sur de la Amazonía, que es donde en este momento me encuentro laborando, y me voy a permitir indicarles un mapa de Ecuador, porque si bien es cierto, desde un inicio, Gersan nos decía que a él le llama la atención este tema, porque podemos conocer diferentes espacios, diferentes lugares, territorios. Entonces, yo les voy a presentar a mi país. A ver, voy a permitirme compartir pantalla. Listo. Este de aquí es Ecuador, ¿sí? Ya. Estamos visualizando el mapa del Ecuador. Lo voy a hacer grande. Miren. Es la región costa, como ven en el mapa, la región sierra, oriente e insular, ¿no es cierto? No es lo mismo una mujer que atraviesa un embarazo no deseado en el sur del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, que una mujer, donde yo ahorita me encuentro laborando, que una mujer que atraviesa un embarazo no deseado en la capital del país, como es Pichincha. ¿Por qué? Lastimosamente, nuestra legislación y nuestros jueces constitucionalistas, que son quienes tienen la última decisión dentro de el Estado ecuatoriano, no conocen esta realidad. Muchos de ellos la ignoran y no se permiten comprender que el tema de la dueñidad de los cuerpos y el decidir a un aborto voluntario o a una interrupción voluntaria del embarazo debe ser vista desde la perspectiva territorial, de religión, de costumbres, de creencias, planes de vida y transversalizar el género y los derechos humanos. La dueñidad de los cuerpos atraviesa este particular, que el Estado considera que está bien imponer lo que antiguamente se señalaba como el reconocerse en su defecto un ciudadano común. Es decir, ubicar a todas las personas en un solo frasco, ya que en este sentido, si no interpretamos la realidad de cada persona, o al menos en la región en la cual se encuentran, difícilmente se va a dejar de catalogar a esta dueñidad como parte del control de los cuerpos, al impedir las decisiones libres y voluntarias. Otro aspecto que circunda al control de los cuerpos son las restricciones al matrimonio igualitario. En la primera constitución de mi país, de 1830, figuraba un artículo que es bastante transgresor de derechos. Actualmente, desde su estudio, lo podrán analizar, podrán criticar, y me voy a permitir darles lectura de qué decía este artículo respecto de las relaciones entre personas homosexuales o las diversidades sexogenéricas. El artículo 516 del Código Penal establecía de manera textual lo siguiente. Permítanme darles lectura para que puedan comprender. Los casos de sodomía, los culpables serán condenados a penitenciaría de 4 a 8 años
cuando no intervenga violencia ni amenazas, de 8 a 12 años cuando interviniere una de estas circunstancias y con penitenciaría extraordinaria cuando la víctima fuese menor de edad. Igual pena que los culpables tendrán los que hubieren prestado su consentimiento o favorecido el crimen o atentado de esta especie. Si el atentado ha sido sometido por los padres, el culpable será privado, además de los derechos y prerrogativas del Código Civil. Esto sucedía en el Código Penal de 1970. Es decir, haciéndole un cálculo, hace muy poco tiempo, ya que en comparación de otros países de Europa e incluso de la misma Latinoamérica, se despenalizó las relaciones entre las diversidades sexogenéricas. Eso es importante también poder reconocer el aspecto de cómo estamos limitados desde el control de los cuerpos. Otro de los temas importantes para hablar de un control es la estigmatización de las madres adolescentes. Una estadística crítica en nuestro país es crucial, puesto que en el tema de madres adolescentes, de cómo se maneja este asunto, es sustancial poder indicarles que según los levantamientos del INEC, que es el Instituto Ecuatoriano de Censos, las madres adolescentes tienen una fecundidad entre los 15 y los 19 años. A corte 2023, Ecuador registró 42.8 nacimientos por cada 1.000 adolescentes. El nacimiento entre madres adolescentes, es decir, menos de los 19 años, señala que fue de 291.397 niños. Esto genera y concatena el abandono educativo, que propende a 30.627 adolescentes que dejaron de estudiar por verse obligadas o forzadas a maternar. ¿Cómo comparamos y creamos una data dura respecto de la correlación entre Ecuador y Latinoamérica? Lo siguiente, y aquí un dato importantísimo. La tasa de fecundidad adolescente en toda la región es de 65.5 nacimientos por cada 1.000 niñas de entre 15 y 19 años. Ahora, año tras año, 1.6 millones de niñas y adolescentes dan a luz en Latinoamérica. Estas realidades se contemplan con que en Guatemala, de 2018 a 2024, más de 14,000 niñas menores de 15 años dieron a luz. En realidad, a comparación de lo que está sucediendo en otros estados, en otros países de Latinoamérica, Ecuador refleja un índice menor para el embarazo adolescente. Lo que resulta preocupante es que en Guatemala existe muchísimo embarazo adolescente. Una de las conclusiones a las que podemos ir arribando con este control de los cuerpos es que la maternidad adolescente y la estigmatización social representa en realidad un desafío crítico para los países latinos. Y propiamente en Ecuador, si bien hay una reducción de la tasa de fecundidad, los niveles aún son elevados y el estigma de ser madre adolescente, es decir, truncar sus metas o sueños, aspiraciones en su defecto, se ven completamente limitados. El proyecto de vida que se tiene, el ya no poder estudiar, vas a tener que trabajar, etcétera, etcétera. Estos constructos sociales deben ser desprendidos para con ello poder no entregarle un poder de control de los cuerpos al Estado, al contrario, permitirse y permear en la sociedad el abrazar los procesos de cada ser humano. El ser una madre adolescente no significa truncar los sueños, nunca más poder volver a estudiar. Es complicado y atraviesan realidades distintas. Sin embargo, la política pública merece, y aquí viene la transversalización del tema de qué políticos tenemos o qué políticas tenemos en toda Latinoamérica. Avanzando en el análisis que estamos haciendo esta tarde respecto de la temática, tenemos el siguiente punto, la dueñidad. Para poder analizar la dueñidad, me permito
compartirles un video de Rita Segato, quien nos conversa brevemente cómo lo interpreta esta académica a la dueñidad de los cuerpos. ¿Sí? Voy a proyectarlo y dura muy poquito. Yo entiendo el brote de feminicidios como un síntoma de la fase contemporánea del capital, a la cual le llamo de dueñidad. Estamos en una época de dueños. Ya hablar de desigualdad es poco. El capitalismo ha percibido muy recientemente cuán fundamental es el patriarcado para su camino, para su norte en la acumulación y en la concentración. Es como una refeudalización del mundo donde el grado de la concentración y el hecho de que se haya abandonado esa ficción institucional de que los políticos representaban a los empresarios. Hoy los políticos son los propios empresarios y hoy son las propias élites que están en el Estado ocupando el papel de la política. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en la calle Bolívar, como ustedes pueden observar. Nos Muy bien. reportan varios robos. Ana, acabamos de ver este corto de Rita Segato de cómo involucra y cómo nos permite comprender de una manera aún más didáctica el tema de la dueñidad de los cuerpos. Pues bien, avanzando en este aspecto, no sé si gustarían que podamos reproducir nuevamente el video. ¿Me confirman o ya lo tenemos como que claro? ¿Qué vamos a abordar? Pues ya estamos llegando a nuestro segundo punto dentro del el taller de la tarde de hoy. Vamos a escuchar nuevamente cómo Rita Segato explica la dueñidad, ¿sí? Muchísimas gracias, Verónica, por tu participación. Vamos a escucharlo nuevamente. De la fase contemporánea del capital. Yo entiendo el brote de feminicidios como un síntoma de la fase contemporánea del capital, a la cual le llamo de dueñidad. Estamos en una época de dueños. Ya hablar de desigualdad es poco. El capitalismo ha percibido muy recientemente cuán fundamental es el patriarcado para su camino, para su norte en la acumulación y en la concentración. Es como una refeudalización del mundo donde el grado de la concentración y el hecho de que se haya abandonado esa ficción institucional de que los políticos representaban a los empresarios. Hoy los políticos son los propios empresarios y hoy son las propias élites que están en el Estado ocupando el papel de la política. Dijo que... Yo entiendo el brote de feminicidio. Listo. Hemos escuchado por 2 ocasiones a la maestra Rita Segato, quien nos relata muchísimos textos y se los recomiendo que podamos checarla, leerla para aún más comprender el tema de la dignidad, de los cuerpos, la imposición y el nacimiento de las nuevas masculinidades. No sé si alguien, por favor, desearía comentarnos qué le trae a pensar este video. Son apenas 45 segundos porque la entrevista dura más tiempo. Claro, Wendy, con muchísimo gusto te escuchamos, por favor. Ok, buenas tardes a todos y todas. En cuanto a lo que decía ella, que es un brote que está naciendo de feminismo, es por la misma necesidad que se encuentra en este momento en el contexto político latinoamericano, que no solo se da en Ecuador, sino que se está dando en muchos países en este momento, que los empresarios son aquellos que rigen la política, están en medio de la política y crean políticas únicamente para sus necesidades, no para el bienestar de todos, no para la población aquella que los elige o que tienen mayor barreras o brechas en cuanto a su estatus social y económico. Considero que eso nos expresa a ellos que es un grito que se está dando para poder responder a nuestras necesidades como mujeres. Muchísimas gracias, Wendy, por esa opinión tan valiosa, por ese aporte que circunda en torno a lo que nos dice Rita Segato. Esta apropiación política, quizás esta nueva elección y esta corriente que sucede en Latinoamérica, de
ya no aspirar que los representantes, los mandantes sean empresarios, sino que ya lo son previo a llegar a un posicionamiento. Muchísimas gracias, Wendy. De pronto alguien más quisiera interactuar, por favor. Lo escuchamos qué comentarios tienen, también los vamos leyendo. Listo, avanzamos entonces. En este punto vamos a dialogar respecto de la dueñidad. Rita Segato señala la dueñidad como aquella idea de apropio de otro cuerpo, como si fuera un territorio. Yo en este momento quiero que analicemos cómo nos contaron la historia de la conquista latinoamericana. ¿Cuántos viajes hizo Colón para llegar a la tierra prometida? Llegó a las Indias Orientales, ¿qué hizo cuando se encontró acá? Esa conquista histórica que se ha hecho, el levantar monumentos a nuestros conquistadores, llamar calles, fiestas patronales, ciudades, provincias, en nuestros espacios, puertos. Esta dueñidad de los cuerpos se asemeja a este contexto. En consecuencia, la feminista Rita Segato nos habla de una dueñidad como una forma extrema de un poder, apropiando los cuerpos y territorios como una propiedad privada. El socialismo y el capitalismo ya indican qué es la propiedad privada, con Carlos Marx y diferentes ideólogos. ¿Hasta qué punto una propiedad privada está bien determinada o se la puede, esta puede propender al socialismo? Además, la dueñidad dispone de la vida y de la muerte. ¿En qué momento los servicios esenciales pasan a ser de unos cuantos y se limita el acceder a otras personas? ¿Cuáles son las características de una dueñidad? Son las siguientes: una apropiación absoluta, relación con el colonialismo, pedagogía del terror e impunidad. Han sido 4 claves que se están mencionando en este momento. Ahora, voy a proceder a compartirles un documento para que allí podamos escribir o quizás dejar nuestras ideas en torno a estos 4 hechos puntuales, ¿ok? Permítanme, voy a generar el link para que todos podamos acceder y con ello vamos a ir incorporando. En este momento se los comparto. Lo vamos a encontrar acá en el chat de esta presentación, un link de Miro. Ingresemos, por favor. Vamos ingresando a este link de Miro. Muy bien. Nos incorporamos. Voy a dejar de compartir y vamos a trabajar qué entendemos por estos 4 puntos. Apropiación absoluta, que son claves de la dueñidad. Y ahorita voy a compartir, en cambio, la pantalla de Miro, en la cual vamos a ir canalizando nuestras ideas, ¿ok? Vamos con el primer punto. De la dueñidad habíamos tratado la apropiación absoluta. ¿Qué entendemos por apropiación absoluta? ¿Qué ideas nos trae? Otra característica de la dueñidad es la relación con el colonialismo. Miro que ya están 3 personas interactuando acá en la plantilla de Miro. Muchísimas gracias. Vamos incorporando algunas ideas, algunos memos en torno a estas ideas, ¿ya? Las vamos ubicando, como ustedes se puedan acoplar muchísimo mejor, ¿sí?
Vamos a dejar ideas respecto de qué comprendemos por esos tres conceptos: apropiación absoluta, impunidad y relación con el colonialismo. Adelante, somos libres de poder dejar nuestras ideas en la plantilla, ¿ok? Estamos 26 personas, así que vamos a tener varias ideas al respecto. Ingresamos al link que he compartido. No sé si Mario me confirma si se puede ingresar al link, si ya estamos allí. Muy bien, ya vamos 4 personas. Perfecto. Vamos agregando un memito acá en al lado izquierdo, ¿no es cierto? O podemos agregar solamente texto, ponemos un texto aquí y vamos escribiendo. Vamos dejando nuestras ideas para al final darle una revisión a esta plantilla, ¿ok? Hagámoslo. Vamos a dejar el espacio de 3 minutos para que podamos escribir alguna palabra, alguna idea en torno a esta temática, ¿sí? Recordar que estos son elementos claves de la dueñidad: una apropiación absoluta, relación con el colonialismo, pedagogía del terror e impunidad. Nos faltó pedagogía del terror. Vamos a poner otro memo por acá que diga pedagogía del terror. Listo. Vamos a poner que comprendemos, qué ideas nos da, qué palabras claves podemos incorporar. Tenemos ya una interacción de 3 personas por acácito en la plantilla. Muy bien, ya estamos 5, adelante. Habíamos aplicado la dinámica de la JIC para considerar que estamos en un espacio seguro y es lo que trata este espacio. Nadie tiene la verdad absoluta, está bien, podemos errar. Vamos ubicando. Listo, a partir de ahora tenemos 5 minutos para poder ir incorporando nuestras ideas de qué consideramos que son estas pautas, que son las características de la dueñidad. Listo. Vamos haciéndolo. Muy bien, ya hay más personas que se están uniendo. Perfecto. Súper. Como características de la dueñidad. O si tal vez no pueden interactuar en Miro, pueden irlo dejando acá en el chat sus comentarios. Tampoco puedo ingresar, nos dicen. Ah, caramba. A mí no me dejó acceder. Vamos a compartir nuevamente el link. Permítanme. No. Yo quiero que todos puedan acceder. A ver, vamos, probemos por favor Andrea y Litsi con ese link que les acabo de enviar. Sí, tengan la amabilidad, probémoslo. Muy bien, aquí me sale que Emily ya está editando, está incorporando sus ideas y están 7 personas. Vamos, por favor, dejo abierto para que lo hagamos en 5 minutos, 3:50 nuevamente, vamos a dar lectura de las ideas que se han escrito. Si por A o B, Litsi y la compa que comentó y Andrea no pueden escribir, déjenos acá las ideas, o sea, y yo las puedo ir pegando e incorporando. Igual las demás personas, tal vez no tenemos acceso a un dispositivo electrónico en estos momentos, pero podemos trabajarlo así. Ok, tenemos 5 minutos para ir incorporando nuestras ideas. Adelante.
Listo, regresamos. Perfecto. Súper bien todos los aportes que hemos dado en el chat. Es increíble todo el conocimiento, la apropiación de este tema que se tiene, la precisión con la cual se van estableciendo los conceptos de las características de dueñidad. Muy bien. Únicamente veo que Wendy pudo ubicar su idea. Entre las características de la dueñidad, para que no se nos olvide y podamos reconocerlas, tenemos 4: apropiación absoluta, pedagogía del terror, impunidad y relación con el colonialismo. Wendy nos señala que es el dominio de identidad cultural. Perfecto. Esto lo afianzamos en la relación del colonialismo. Y vamos a empezar por este aspecto. Ok. Así como las tierras fueron colonizadas, también se habla que la dueñidad de los cuerpos de una colonización. Por ejemplo, la mujer indígena o afrodescendiente fue vista como un territorio de conquista. Hoy en día también se visualiza este aspecto. Otro de los puntos esenciales con el colonialismo nos describían que es la esclavitud y violencia. Miramos a la esclavitud como súper lejana, que sucedió hace tantos años, que ya no es penalizada, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy existe una esclavitud moderna. ¿Cuántos tenemos un trabajo formal que goza de derechos laborales? ¿Cuántos en edad productiva, como señala la Organización Internacional del Trabajo en su convenio 169, gozamos de seguridad social, de garantías laborales, cuestiones similares que nos hacemos repensar? O en su defecto, ¿cuántos de ustedes que están estudiando humanidades y ciencias jurídicas deben hacer su tiempo para trabajar a medio tiempo, valga la redundancia, para poder cancelar una educación o una matrícula, accesar a textos educativos, etcétera, etcétera? Una esclavitud moderna que se nos ha impuesto. Avanzamos también con otra de las ideas en torno a la relación del colonialismo como característica de la dueñidad. Ahora vamos a ir en sentido de las manecillas del reloj. Vamos con la impunidad. Aquí hay algo que me encantó y es esta idea muy precisa que se la tiene, es la violación de derechos de la mujer. Y este particular de falta de justicia hacia las víctimas, represión y violación de derechos. Muy bien, ausencia de castigo, responsabilidad de la acción. Miren, aquí tenemos la impunidad, ¿no es cierto? Con estas 3 precisiones respecto a una característica de la dueñidad, que es el estar impune. La impunidad necesita, para ir en contra de la misma, que un sistema jurídico no mire a otro lado. Es decir, en el sistema procesal ecuatoriano, como profesional del derecho, puedo señalar lo siguiente. La inocencia es un derecho constitucional. Partamos de aquello. ¿A quién le corresponde probar que fue penalmente agredida, violentada? Es a la víctima. No posicionemos a una víctima como mujer. Sin embargo, una víctima, hagámonos la idea, quien debe someterse a las valoraciones médicas, psicológicas, testimonios anticipados, repetir su versión hasta llegar a un testimonio, es la víctima, quien denunció. ¿Este sistema jurídico está a nuestro favor? ¿A quién se le obliga, en lo que cabe, a aportar prueba? Es a la víctima, porque es la fiscalía quien inicia un proceso investigativo y en un punto crucial decidirá acusar o no, si la víctima dio los elementos suficientes para iniciar el proceso penal. ¿Ok? Caso contrario, no se inicia un proceso, se queda en investigación, en indagación previa. Ahora, este marco de impunidad se ajusta con las características que ustedes han aportado. Una violación de derechos a la mujer, derechos fundamentales, como el iniciar un proceso penal con las garantías básicas
del propio. Falta de justicia hacia las víctimas, represión y violación de derechos. Claro que sí. Otro aspecto es la demora de las investigaciones, que existen tiempos procesales, pero estos tiempos procesales no conocen la psicología de las víctimas. No conocen que una vez denunciado se quieren respuestas que no pueden aguardar 5, 7, 10 años a una sentencia, a un cambio de fiscal. Esta impunidad es una característica clave de la dueñidad. Otro de los aspectos es la ausencia, y acojo en su totalidad del aporte dado por ustedes, la ausencia de castigo o de responsabilidad frente a una acción ilícita. Esto quiere decir que cuando haya cometido una falta o crimen no recibe sanción legal, social o moral por sus actos. Totalmente de acuerdo. La sanción legal es un particular, pero lo moral y social, ¿a quién se le juzga primero? Es a la víctima. ¿A quién se le acusa de por qué no denunciaste, por qué no hablaste, por qué no dijiste? Es a la víctima. Y como nos hablaba el caso de la señora Pelicot en Francia, la vergüenza debe cambiar de bando y debe hacerlo ya, debe hacerlo pronto, porque si continuamos perpetuando este ciclo, esta actitud, la impunidad dará paso a la dueñidad de los cuerpos. Otro aspecto es la apropiación absoluta. Aquí había precisado la manipulación, que fue un comentario dado por ustedes, control y explotación. Dueñidad absoluta es como algo es de alguien y nada puede cambiar ni huir de ese lugar. Correcto. No hay apertura a nuevas ideologías. Muy bien. Se trata de una imposición de una cultura patriarcal predominante en la región. Así es. Una apropiación absoluta de que esto es lo que debe pensarse, lo que debe decirse y hasta allí. No existe y no permea la ideología contraria, el poder aportar, el poder decir algo más que suceda al respecto. Es lo que se nos dice que debe suceder, ¿ok? Con esta apropiación absoluta se manifiesta en la violencia sexual y los femicidios. ¿Por qué? No solo se mata, sino que se manda un mensaje del cuerpo femenino como propiedad. Ya lo señalaba Rita Segato, que el movimiento feminista visibiliza los femicidios y evidencia la muestra más dura de una violencia, que es el femicidio, dar muerte a una mujer por sus razones de género y en consecuencia acabar con este particular. Aquí lo hilamos con la sentencia Campo Algodonero que sucedió en México, que es un caso práctico que lo vamos a estudiar rapidísimo, aunque seríamos muy ingratos si no lo podemos relatar de manera más desmenuzada. Como última característica de la dueñidad, hablamos de la pedagogía del terror. Aquí me encanta esta particular propiedad sin conciencia y complaciente. Una pedagogía del terror en la cual nos enseña a agachar las orejitas, como cuando nosotros regañamos a nuestra mascota porque Toby rompió nuestra cadena favorita. Entonces decidimos agachar la cabeza, mirar abajo y no opinar más allá de lo que se nos ha dicho que es correcto, de lo que se nos ha comunicado. Esta pedagogía del terror lo tomo también con el ejemplo de un femicidio, que no solo afecta a la víctima, sino hay víctimas indirectas y afecta a toda una comunidad, que es el caso Campo Algodonero, del cual podremos conocer un poco más. Este femicidio permea en la realidad de la comunidad. Aquí traigo a colación un hecho histórico en mi país. El femicidio se tipifica y se reconoce en el Código Orgánico Integral Penal en 2014 a partir de un caso emblemático, de un caso que nos atravesó a los ecuatorianos, que fue la muerte de la artista Sharon La Hechicera. Este caso fue el primero que se judicializó como un femicidio. Esta pedagogía del terror ha sembrado de que en los procesos, y señala la normativa que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como femicidios. No obstante, no sucede de esta manera.
Se aperturan indagaciones previas por homicidio culposo, etcétera, etcétera, pero no se investigan como femicidios, correspondiendo a los protocolos de tratamiento de nuestra normativa, reflejando en consecuencia la dueñidad de los cuerpos, que establece cómo se concatena estas particularidades. En su defecto, y concluyendo este aspecto de las características de una dueñidad, hablamos de las relaciones del colonialismo, la impunidad, apropiación absoluta y pedagogía del terror. Me quedo con 4 palabras dentro de estas características. Primero, en el colonialismo, esclavitud y violencia. En la impunidad, violación de derechos. En la apropiación absoluta, control, predominancia patriarcal. Y en la pedagogía del terror, sin conciencia, inconsciente y complaciente. Con esto no nos vamos a olvidar como características de la dueñidad que lo relata la maestra Rita Segato en su entrevista, que les invito a verla por completo, ya que es fundamental e importante poder reconocer esta conceptualización de la dueñidad de los cuerpos. Avanzamos también y les voy a dejar lo siguiente, la dueñidad y la política. En América Latina, la dueñidad no solo es un asunto privado, atañe a todos. Los políticos se consideran que los cuerpos de las mujeres son territorios regulables. Hemos hablado de el impedimento al aborto libre, voluntario, seguro y gratuito, una maternidad obligatoria. Los estados se apropian de los territorios indígenas. Por ejemplo, acá en Ecuador hablamos de la sentencia emblemática del pueblo Tagaeri Taromenani versus Ecuador, en la cual, siendo pueblos no contactados, debieron ser sometidos a las reglas del Ecuador para poder reconocérseles derechos fundamentales, cosa que no sucede porque tienen el convenio 169 de la OIT de la libre determinación de los pueblos. Las instituciones legitiman discursos de control, por ejemplo, para acceder a la salud sexual con argumentos de que no, ¿cómo te vas a ligar si todavía estás en tu etapa más fértil, aún no has tenido ni un guagua, no es necesario que te ligues todavía? Estas particularidades, estas políticas públicas limitan y generan en su defecto una dueñidad como control de los cuerpos. En América Latina planteamos claramente, por ejemplo, en Perú, en los años 90, mujeres indígenas fueron forzadas a someterse a procesos de esterilización. En Brasil, violencia contra pueblos indígenas y mujeres en áreas de minería y agronegocio. En Ecuador se criminaliza el aborto, como ya lo habíamos relatado. Lo que nos queda frente a la dueñidad es resistir, y aún más como jóvenes, lo decía Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Resistir a esta imposición de dueñidad que se nos está determinando y se está construyendo como que es políticamente correcto, que es lo que debe suceder y así es como debe darse. Avanzando, y para tampoco irnos como aburriendo en lo que estamos tratando, ahora vamos a analizar el otro concepto. El otro concepto de este trabajo son los valores patriarcales en la política, que era la pregunta desencadenante que hablamos en un inicio. ¿Hay una política patriarcal? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo la mermamos con el 50-50 a partir de la paridad en las elecciones? Esta política patriarcal en sus valores refleja, y la quiero traer a partir de este eslogan, He can do it. ¿Alguien sabe de dónde sale esta imagen? ¿De dónde apareció? ¿Por qué es que se la conoce? ¿Alguien quisiera darnos algún criterio? ¿De dónde es que salió? Sabemos que es una mujer la que protagoniza esta imagen. Sin embargo, ahora les he traído esta visión del otro lado, de un hombre en esta imagen del He can do it. ¿Alguien puede decirnos tal vez de dónde sale esta imagen? Si la han visto antes, primera vez. Vamos, avancemos para ya también poder ir dando por concluido con esta última conceptualización. ¿Alguien que desee opinar? Estamos 28 personas, vamos, un criterio.
una reacción de que si han visto antes, no la han visto, no nos durmamos. Primera vez que veo esta imagen. Gracias, Naomi. Listo, ¿alguien más? No. Ya, nos quedamos con esta imagen entonces en los valores patriarcales en la política. El he can do it. En este aspecto, no se trata únicamente de que la política está destinada a hombres, que es una carrera para hombres, para lo masculino, sino también que atraviesa lo político, lo estatal e institucionalidad. Por ejemplo, la dueñidad no solamente parte del hecho de que tomemos en cuenta a los políticos como varones, sino también como mujeres. En este aspecto, en alguno de sus promover el feminismo, gracias Wendy, en algunos de sus países, porque entiendo que estamos de varios espacios acá, hay mujeres en puestos de representatividad, en el Congreso, en la Asamblea. ¿Cómo vemos de este tema? En 1980, Wendy, así es la imagen a través de la Revolución Industrial, por allí se desprendió. ¿Ya? Bueno, el año anterior acá en mi país se conmemoraron 100 años del voto femenino. Partamos de aquello. Este derecho civil y político se instituyó a través de Matilde Hidalgo Navarro, una lojana que decidió ir a sufragar. En este sentido, para poder analizar los valores patriarcales en la política, les traigo, primer punto, esta imagen que va a ser narrada y concatenada con el tema de la historia ecuatoriana en la política. ¿Por qué? Las mujeres en la política enfrentan acoso, hostigamiento y deslegitimación. Por ejemplo, la Ley Boliviana contra la Violencia y el Acoso Político de 2012. En Ecuador, concejalas, asambleístas han denunciado amenazas y violencia, puesto que partimos, no basta con abrir la puerta a la participación femenina, hay que garantizar condiciones libres de violencia. La paridad de la que hablamos, que es uno de los retos en la política, analizándolo con la dueñidad, la apropiación de los cuerpos, no es un privilegio, es una medida correctiva para desmontar aquellos siglos y siglos de exclusión que se han vivido. Otro de los aspectos cruciales es que no se muestra a la ciudadanía, a las mujeres fuertes de la historia, sino siempre visualizamos hombres fuertes. Otro de los retos a las mujeres en la política es poder evidenciar mujeres que hayan trascendido en la historia, no únicamente en el aspecto social, sino en la toma de decisiones, en la exigibilidad de los derechos para deconstruir estos valores patriarcales dentro de una política. Otra de las cuestiones fundamentales es un signo de pertenencia. La mujer vista desde la óptica política debe, y es nuestra obligatoriedad como ciudadanos, tomar en cuenta las particularidades que las atraviesan. Por ejemplo, los movimientos feministas, si bien apoyan a la elección de mujeres, no siempre se trata de un apoyo únicamente oral, sino de un ejercicio libre, democrático y voluntario de apoyar con el voto, de escoger lideresas femeninas que nos representen, lideresas que a través de la presencia de mujeres en la política no solamente sea por cumplir el 50-50, sino que en realidad cambien la agenda política que estamos viviendo en nuestro país, que en realidad se preocupen por las discusiones que tenemos los jóvenes, el acceso a una educación digna, un trabajo con las garantías básicas, problemáticas que incorporen a la mujer política, no solamente que llegue al cargo, sino una vez en el cargo que responda a las necesidades por las cuales fue escogida. ¿Por qué la imagen? Y concluyo en este aspecto con lo siguiente. Muchas de las ocasiones, cuando una mujer llega al eslabón político, lo que sucede es una réplica del modelo político
patriarcal, ya que desconoce los movimientos sociales, desconoce las razones por las cuales llegó. No existe una agenda de cambio para los pueblos que le escogieron, al contrario, replica y aún más el valor patriarcal del partido político que le permitió llegar a tal o cual lugar. Ok. De construir estos valores es fundamental. Vamos con un estudio de casos brevísimo en el aspecto de que lo siguiente, en México en las elecciones de 2018-2021, más de 20 mujeres candidatas fueron asesinadas. Aquí vemos una violencia política extrema contra el derecho de las mujeres a participar. ¿Qué ha sucedido al respecto? ¿Qué pronunciamientos se han dado? Es un reto poder analizarlo. El siguiente caso, defensoras en Colombia y Centroamérica, si bien defienden territorios ambientales, han sido perseguidas, judicializadas e incluso asesinadas, criminalizando la protesta social. En el tercer caso tenemos la objeción de conciencia en temas de salud. Por ejemplo, el tema del aborto libre, seguro y gratuito, la marea verde de la cual se habla. A partir de estos casos prácticos, nosotros podemos analizar la temática, control de los cuerpos, dueñidad y valores patriarcales en la configuración de las dinámicas políticas en América Latina. Pues bien, estos casos nos quedan de análisis y esperamos que en otro momento poder interactuar de manera más amplia, poder reconocernos y aún más poder tratarlos desde otras perspectivas y en otra forma a lo que me refiero, poder interactuar en las clases prácticas, que todos puedan acceder al Miro con el objetivo de entablar quizás una mejor participación. Lo que yo me quedo acá y para dar por finalizada esta charla es hacer una breve recapitulación de las ideas tratadas, ¿ok? El control de los cuerpos. Entiéndase el cuerpo no solamente como el aspecto físico, sino también la mente de cada uno de nosotras, nosotros, e incluso las diversidades sexogenéricas, que cada uno es libre de incorporarlas o no. El control de los cuerpos, la dueñidad. La maestra Rita Segato ya nos dijo a qué alude una dueñidad de los cuerpos, ¿no es cierto? Esta dueñidad como el reconocer y el establecer puntualmente que eso es un apropio. El personalizarse, el tomar este aspecto como fundamental y reconocerlo como un territorio mío, se habla de la dueñidad. No sin antes desprender el aspecto fundamental de que es una idea como un territorio de conquista. Analizamos los elementos de la dueñidad y acá también avanzamos con los valores patriarcales en la política. No solamente es necesario escoger una mujer política, sino una mujer política de base, que reconozca nuestras luchas y nuestros caminares. También estudiamos algunos casos de manera súper breve para no cansarles y con esto se puede llegar a la conclusión de que en consecuencia es un trabajo de todos, es nuestra corresponsabilidad a ahondar esfuerzos con el objetivo de que en América Latina los cuerpos, si bien han sido tratados como territorio de regulación y dominio, la política, las leyes, la institucionalidad, no reproduzca más estos patrones, sino haya una ciudadanía plena. ¿Por qué? El reto se trata de algo colectivo. Desmontar esta dueñidad y los valores patriarcales no es tarea de unos cuantos, sino un esfuerzo conjunto que llama a juristas, movimientos sociales, instituciones, de transformar la ley, la cultura política y la vida cotidiana. Bueno, acá son las 16:14. Yo sí me quiero despedir dejándoles el siguiente mensaje. El cuerpo de cada persona no debe ser territorio de dueñidad ni objeto de control, sino espacio de libertad y dignidad. Ustedes, como futuros profesionales del derecho y humanidades, tienen en sus manos la gran posibilidad
de que el derecho deje de ser cómplice de un patriarcado opresor y se convierte en herramientas de justicia. El desafío está abierto a hacer que la política y la democracia en América Latina sean verdaderamente nuestras, no de unos cuantos. Es un desafío de todas y de todos. Les agradezco por la participación. Me quedo con muchísimas dudas y en realidad en otro momento quizás podamos interactuar más, construir un documento como Juventudes Latinoamericanas sobre una protesta social que evada la dueñidad. Quizás darle una nueva estructura a esta palabra. Muchísimas gracias a quienes han interactuado. En realidad es súper lindo poder conocerlos, al menos por este espacio. Vilma, gracias por esas palabras. A la Universidad del Salvador por el espacio. Y yo me despido de ustedes. Alba, Andrea, Areli, Carol, Emily, Yersan, Jennifer Alexandra, Jonathan, Catherine, Litsi, María José, Mario, Naomi, Noemí, Rebeca, Roxana, Saraí, Verónica, Vilma, Wendy y Jimmy. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por haber interactuado. La tecnología a veces nos limita, pero yo sí me quedo un poco satisfecha de haber podido compartir con personas de El Salvador y quizás de otros espacios. Una linda tarde. Si hay dudas, preguntas, no duden en dejarlo acá en el chat o incluso les voy a dejar mi correo por acá, si podemos articularlo de otra manera. Acá está mi correo electrónico para que podamos escribirnos y no perder el contacto. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todas. Una linda tarde. Cuídense. Abrazos ororos y vamos, digna rabia para ustedes. Pasen bien. Gracias, Mario, por la palabra. Muchas gracias, licenciada, por tan excelente exposición, vea, del tema y quedamos muy enriquecidos sobre el tema, vea, y muchas gracias. Y a los que nos acompañan, solo